Saludos y bienvenidos. Como siempre, antes de comenzar, es bueno recordar que el presente material no tiene como objetivo ser un divertimento, sino visibilizar un fenómeno que requiere toda la seriedad y prudencia posible. Entendemos muy poco de él y de momento cualquier explicación definitiva para explicar el fenómeno de las inclusiones de voz anómalas en soportes de grabación no es de ninguna manera un argumento final. También se recomienda el uso de auriculares para no perder matices que de otra forma podrían perderse y afectar drásticamente a la buena escucha. Para más detalles sobre los métodos de obtención, recomiendo dirigirse a trabajos previos, particularmente las partes 1 y 5 sobre todo, en las que tocamos el tema. Hoy toca una parte de estos fenómenos a los que venimos refiriéndonos, que tal vez sea la más difícil de abordar, pero que no puede dejarse a un lado. Si bien no es lo más común en mi experiencia personal, debo decirlo, es cierto que no todas las inclusiones anómalas de voz son agradables. Hay una minoría, tal vez un 2% diría, si no es menos, pero vamos a dejarlo en un 2%, que son voces que evidentemente no proceden de una fuente que o bien sea de carácter neutral, o, digámoslo de esta forma, de un carácter equilibrado. Posiblemente debido a que en lo personal nunca me atrajo la temática de los registros visuales o sonoros anómalos desde una perspectiva tenebrosa, o no soy necesariamente del tipo habitual de investigador que se centra en ir a determinados puntos físicos quizás en donde se supondría que podría ser más posible el obtener una voz anómala, ya sea porque es un escenario de alguna tragedia o de mucho sufrimiento o simplemente por ser un lugar en ruinas, factores a los que se les atribuyen ciertas cualidades que facilitarían la posible comunicación con entidades no físicas que se sientan atraídas o atadas al sitio en cuestión, o por una hipótesis de una teórica posibilidad de impregnación energética, cosas que son posibles y que me atrevería a decir que se dan, seguramente, obviamente que se dan, diría, que son posibilidades no faltas de sustento en lo fáctico, porque muchos investigadores serios utilizan este sustrato energético que tienen esos sitios para desencadenar o propiciar la aparición de fenómenos difícilmente explicables por medios normales. En mi caso yo sostengo, más por experiencia que por otras cuestiones, la hipótesis de que también ocurre lo mismo a la inversa, es decir, que el clima positivo favorece y fortalece esta manifestación del fenómeno parafónico o psicofónico. Y no es un dato menor que históricamente sabemos que, por ejemplo, Fredrik Jürgenson, un icónico investigador de las psicofonías, una figura central, un eje de la obtención de parafonías a un nivel ya histórico, se dio primeramente sus primeras experiencias, en un lugar más bien armonioso, idílico, en un bosque, y accidentalmente. Esta abundancia de, como podría decirse, energía vital, procesos biológicos en abundancia, estos lugares con altas vibraciones naturales, también poseen abundancia de esa energía que tal vez también forme parte de esa información que de alguna forma aún no comprendida podría impregnar esos sitios en donde se han dado emociones fuertes también y que habrían dejado sobrecargado ese ambiente por energías que terminan algunas veces por ser fuente de registros de voz anómalos. A mi parecer es necesaria más experimentación en entornos naturales, así como en entornos en los que deliberadamente seres humanos buscan la paz, la espiritualidad, el lado trascendente de la existencia humana. Allí también se dan cúmulos energéticos y posiblemente, ¿por qué no suponerlo?, la comunicación con seres afines a esa clase de vibración, que al final todo es cuestión de frecuencias y de sintonías. Aún así, por una u otra cuestión voluntaria o involuntaria, podría ser que alguna de estas voces, tal vez procedentes de fuentes que no están del todo en paz,
se manifiesten, porque se le da la oportunidad a que cualquiera que escuche diga libremente lo que necesite, pueda o sienta decir, y como es lógico, si, digamos, tú abres una puerta a la calle, por la calle pasa todo tipo de personas, y si se acepta en determinada oportunidad que, sin límites, cualquiera entre a decir lo que quiera, es lógico pensar que algunas veces se registren cosas no muy buenas. Es muy destacable que estas voces parecen no contestar, es decir, a pesar de lo que yo pudiera preguntar o decir, este tipo de voces parece simplemente estar al margen de todo. Y dicen lo que quieren decir. No se percibe un vínculo, un sentido, más que simplemente decir lo que dicen. No siguen una coherencia, simplemente es como si sacaran de dentro lo que llevan y solo eso. Como he dicho antes, son extremadamente infrecuentes en mi experiencia personal y prácticamente siempre, por no decir tal vez, si la memoria no me falla, siempre, se dan en un tipo de sesión de experimentación en la que simplemente intento predisponerme a que todo cuanto pueda acercarse, que se acerque, confiado en que, amparado en un estado interior equilibrado, esa oportunidad que se da para que alguien que necesite aprovechar la oportunidad para comunicarse, lo aproveche, y luego esa oportunidad se cierra. Que si hay seres no muy positivos, también lo sabrá quienes protejan de entidades nocivas el lugar en donde, con total buena voluntad, experimentamos con fines positivos para todos. Hoy veremos esos casos con algunos ejemplos. Entonces, empezamos. En el siguiente registro, una voz que suena como la voz de una persona ya mayor dice: Dios mío. Escuchemos. A continuación, una voz muy interesante por su fuerza dice: aún duele vivir. 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 Si nos guiamos por lo que en ciertas corrientes filosóficas y espirituales se dice, podríamos suponer que ciertos seres siguen apegados a determinados gustos o emociones propias de la Tierra una vez que parten del reino físico, y eso los ancla a este mundo. Tal vez de esa forma podríamos entender las dos voces que siguen, porque si no es así simplemente no tendrían ninguna lógica. La primera, ignorando totalmente mi pregunta, que era si al momento de la comunicación ellos estaban en el lugar físico en donde yo me encontraba,
una voz dice claramente: whisky, whisky. La segunda voz, sinceramente, de la cual no tengo detalles en cuanto a la situación en la que la he obtenido, realmente no he podido encontrar esta información, aunque quizás si hago una búsqueda más detallada la debo tener por allí. Pero sí, bueno, recuerdo que fue en una de esas veces en las que simplemente intentaba mentalmente, digámoslo de esa manera, abrir toda puerta a lo que sea que pudiera llegar a dar un mensaje. Mi actitud interior era esa. No tenía ningún sentido al momento de obtenerla, y es una voz que simplemente parece decir: a ver fútbol. La escuchamos. Zoski. 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 En esta grabación que escucharemos ahora, una voz dice: es imbécil. Es un 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 imbécil. Ahora escucharemos dos voces que podrían ser de la misma supuesta entidad por la similitud de ambas voces, aunque no hubo un análisis profundo, hay que decirlo, sobre esto exactamente. Dos voces que se filtran en diferentes ocasiones y sin más dice la primera: la tragedia, y la segunda parece decir: la condena. Escuchemos. En esta ocasión, una voz aparentemente dice: me mataron. La siguiente voz dice: irme a casa.
En esta inclusión anómala, una voz se filtra sobre mi propia voz. Escucharemos levemente mi propia voz diciendo la palabra bueno, y sobre ella, una voz aparentemente dice no morí. Es un poco difícil de escuchar, así que recomiendo hacerlo varias veces si esto no fuera posible. Pero la inclusión anómala está allí. Bueno. Hasta aquí esta muestra de algunas voces con cierto contenido agresivo o doloroso. En mi experiencia, en mi particular experiencia, son las menos, pero las hay, como hemos podido comprobar. Lo importante es tener presente que el fenómeno no se caracteriza por voces de origen negativo necesariamente, dependerá muy probablemente del entorno, posiblemente de la predisposición del experimentador y de factores aún no definidos. Como siempre, todo se reduce a posibilidades. Lo bueno a mi forma de ver las cosas es que, como dijo Facundo Cabral alguna vez, el bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Gracias por estar allí. Que estén muy bien y hasta muy pronto.